Muy de la mano, muy de la mano de lo que siempre hemos hablado, y es realmente el gran interrogante que tenemos en nuestras mentes y en nuestros corazones es ¿por qué a veces pasan cosas y no puedo controlar? Lo decíamos hace 8 días. ¿Por qué me dejo apabullar de esas situaciones? Me dejo aplastar de esas situaciones. ¿Por qué es tan difícil para mí poder reconocer que hay alguien más poderoso que realmente tiene el control? Que realmente hay alguien más poderoso, totalmente poderoso, que sí puede sacarme de la sensación de desconfianza, de la sensación de no tener como un piso sólido en el cual sostener. Y entonces, cavilando en todo esto, dando pasos de a poco, y empieza uno a pensar, o más bien a meditar, a reflexionar, ¿qué puede estar pasando en mi vida para que yo llegue a este punto? En donde, si bien es cierto, reconozco como hijos de Dios, porque si este discurso le fuera entregado a un inconverso, uno dice, bueno, pues al fin y al cabo él no sabe, él no entiende, y él no reconoce que tiene un Dios. Pero si somos nosotros, ¿por qué seguimos en las mismas? De hecho, nos ponemos a pensar, hombre, a mí me han hablado tanto del Evangelio, pues, como conocedores de la palabra de Dios, me han hablado tanto del Evangelio, pero sigo cometiendo los mismos errores. Llevo tantos años en la misma carreta siempre, me dicen lo mismo, me dicen las mismas cosas, pero sigo cometiendo los mismos errores. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Será que en realidad no estoy creyendo? En realidad yo digo, bueno, sí, pero no, o sea, definitivamente, si yo no hago las cosas, nadie las va a hacer por mí. Si no tengo la confianza yo mismo, pues ¿quién me la va a dar? Entonces es cuando uno llega y concluye algo que el Señor demostraba, y es, realmente a nosotros nos falta conocer quiénes somos, por mucho que llevemos en el Evangelio. ¿Y quiénes somos? No como personas, sino quiénes somos en quién, en Cristo. Y hoy vamos a hablar de eso, de nuestra identidad en Cristo, poder reconocer que realmente somos hijos del Señor, quiénes somos para Él, quién es Él para nosotros. Entonces, vamos a arrancar con un verso, y está en Juan 13, en el verso 23. Juan 13, verso 23. Allí nos habla de la verdadera identidad del Señor, la verdadera identidad que debemos reconocer de Cristo en nosotros. Juan 13, verso 23. Los que no tengan Biblia, ahí está en la pantalla, Juan 13, 23. Alguien que me lea Juan 13, 23. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro, Solo el 23, hasta ahí. Entonces dice, estaba sentado a la mesa a su lado. Listo. Y uno de sus discípulos, el cual el Jesús amaba, ¿de quién está hablando aquí? De Juan, ¿cierto? Dice que estaba recostado al lado de Jesús. Mire que dice que al cual el qué. ¿Al cual qué? El discípulo Juan, porque este verso, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Entonces, ¿quién escribe? Y uno se pone a pensar, no, pues es que así cualquiera. Llega el mismo Juan y él dice, el discípulo Juan antes no escribió, yo, a quien me amaba Jesús, pero no, pero es real. ¿Por qué escribía así Juan? ¿Por qué escribe de esa forma? Es el verso de Juan. Juan escribe y dice, y uno de sus discípulos, pues para no meter ahí el pantallazo, dice, al cual Jesús amaba. ¿Por qué Juan, que escribe el libro, escribe así? Al cual Jesús. Ustedes han leído que en lo ocurrido de la Biblia no hay nadie que haga esta aseveración de esta manera como Juan.
Todos escriben de diferentes formas, obviamente todos inspirados por el Espíritu Santo, pero ¿quién es el único que escribe de esta manera? Juan. Y lo digo es porque me parece curioso, o no curioso, me parece muy bonito que Juan reconozca quién es Él en Cristo. Juan reconoce, Jesús me ama, y estoy orgulloso de eso y lo escribo, al cual el Maestro amaba. Entonces el discípulo Juan se define a sí mismo como ¿qué? El que Jesús ama. Qué bueno que nosotros, en medio de las dificultades y en medio de las pruebas y todo lo que ustedes quieran, se define y lo tenga claro. A mí me ama Dios, a mí me ama Jesús, ¿yo por qué voy a tener miedo? Dice un salmo que ahorita no lo tengo en mente, dice, ¿qué puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer? ¿Por qué? Porque definitivamente sé quién soy en Cristo. Y vamos a ver en lo corrido de las Escrituras cómo se define así, cómo inclusive hasta el mismo Pablo dice, ¿quiénes somos en quién? En Cristo. Entonces, este es el discípulo Juan. Y realmente, hermanos, qué hermosa manera de escribir su identidad principal. Juan había llegado a comprender que ser amado era su rasgo principal. Que ser amado, independientemente de que fuera discípulo, ¿sí? Independientemente de que fuera muy letrado y que supiera mucho, independientemente de todo lo demás, lo más importante era que Juan tenía claro quién era él en Cristo. Mire que hay un señor, un escritor que se llama Brennan Manning. Brennan Manning escribe de la siguiente manera, hablando de Juan. Si a Juan le preguntaran cuál es su identidad principal en esta vida, no respondería precisamente eso. Soy un discípulo, soy un apóstol, soy un evangelista, soy el autor de uno de los 4 evangelios más importantes. Simplemente hubiera respondido, soy aquel a quien Jesús amaba. Entonces, la gracia del Señor había inundado toda la vida de Juan. De una manera, ¿me regalas cortina, por favor? La gracia había inundado toda la vida de Juan y había transformado su identidad desde el interior. Considerando una cosa, todos somos humanos. Y hay un rasgo principal del ser humano y es el egoísmo, la individualidad, ¿sí? La envidia y muchas cosas más. Pero Juan, cuando comprende que Jesús lo ama, cambia todo eso. Y es la única manera, hermanos, de poder cambiar desde la raíz, comprender que Jesús nos ama. Comprender que es la gracia lo que nos hace ver de esa manera, amados por Cristo. Yo me pregunto, ¿cómo sería si la gracia y el amor transformaran así como transformó el de Juan el corazón de cada uno? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería la vida de tu esposo, la vida de tu esposa, de tus hijos, si la gracia del Señor transformara así de esa manera tu vida? ¿Cuán distinto nos veríamos a nosotros mismos? A veces nos levantamos en la mañana y ¿qué es lo primero que tú ves en el espejo? Alguien cansado, alguien que los sueños ya le pasaron, que el tiempo ya le pasó, alguien que ya no le queda. Vemos al espejo tal vez el alcohólico, vemos al espejo tal vez al trabajador y nada más, al que llega y viene, trabaja en una rutina diaria y esto, a veces vemos al espejo a alguien que apesta. Si nos comprendiéramos cuál es nuestra identidad en Cristo de verdad, entenderíamos que lo que vemos en el espejo no es real. Tal vez nos vemos al espejo y vemos a alguien enfermo, alguien que ha sido ofendido, alguien que ha sido maltratado, alguien que todo el mundo tiene todo menos él. Y nuestro día comienza de esa manera, viéndonos al espejo como no quiere Dios que nos veamos.
Y hermanos, y hemos hablado tanto de la disciplina, hemos hablado tanto de la justicia, y hemos hablado de tanto de lo que nos espera por ser pecadores. ¿Cuál es el concepto del pecado? Porque no solamente decíamos infringir la ley, sino también lo que debemos hacer. No lo hacemos y estamos cayendo en pecado. Y hemos hablado de todo esto, pero también hay un lado, y quiero ir hoy precisamente a eso, y es el amor de Cristo. ¿Cómo te ve Él? ¿Y cómo tienes que identificarte tú con Jesús? ¿Cuán distinto me vería a mí mismo? ¿Cómo definiría mi identidad, mi sentido, mi propósito, mi objetivo en la vida? Mi autoestima. Llegamos a una etapa en la vida en que tenemos tan poca autoestima, hermano, que si en el fondo llegara a entender mi identidad primaria de esa manera, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si viviera radicalmente en la verdad que Cristo me quiere enseñar? ¿Cómo sería si realmente entendiera de que soy aquel a que Jesús ama? Hermano, los sociólogos tienen una teoría llamada el yo espejo. ¿Lo han oído? El yo espejo. Los sociólogos, los psiquiatras, los psicólogos, toda esta gente hablan de un tema que se llama el yo espejo. ¿Qué significa el yo espejo? El yo espejo es un concepto que describe la tendencia que tiene cada ser humano a entendernos a nosotros mismos basándonos en nuestra percepción de lo que los demás piensan de nosotros. Eso es todo. Es decir, si usted va a su trabajo o a su empleo y su jefe cree que usted es un inepto, ¿usted qué piensa? Usted es un inepto. Y se lo cree. No, es que no soy bueno para nada, soy un inútil. Si usted va a su casa y su esposa le dice, es que tú no sirves para nada, es que tú no aportas nada para esta casa, y tú te lo crees, ese eres tú. Ese es el yo espejo. Todo lo que te digan es los demás. Entonces llegamos a un punto en donde los demás definen quién eres. En que los demás definen para dónde vas. Llegamos a un punto en donde los demás definen qué es lo que necesitas. Entonces llegamos a un medio social en donde las redes, Facebook, Twitter y todo lo demás definen quién eres tú. Por eso es que hay una palabra que se llama tendencia. ¿Han oído hablar de eso? Tendencia. ¿Sí la han oído hablar? Para esta semana la tendencia es, o sea que yo tengo que ser tendencia también como eso. Si la tendencia que me dice la red social dice que yo tengo que tener los pantalones así o asá, o hablar así o asá, o frecuentar estos sitios, lo debo hacer porque un grupo de tontarrones me dicen que tengo que hacer. Pues no, eso se llama el yo espejo. Ellos están definiendo lo que quieren que yo sea. Ellos están definiendo cómo debe ser una iglesia. Ellos están definiendo cómo debe ser la relación de Jesús. Cuando mi relación de Jesús me la dice la palabra de Dios, no tengo por qué llevar la idea de nadie. Ese es el yo espejo. Entonces, ¿tú eres lo que dicen tus hijos? ¿Tú eres lo que dicen tus padres? ¿Tú eres lo que dice tu esposo? ¿Tú eres lo que dice tu esposa? No. Tengo que tener claro cuál es mi identidad. Jesús me dice quién soy, no los demás. Las personas más importantes de nuestra vida se convierten en el espejo. Es más, llega un momento en que nosotros las miramos tanto, pero tanto, que no nos vemos a nosotros sino a las personas. Y lo que digan ellas es ley. Si me dicen que soy bueno, pues lo soy, aunque no lo sea, porque también aplica el contrario. Si alguien te quiere adular y tú te lo crees, termina siendo como quieres que la persona, como dice la señora o el señor que está hablando de mí, y tampoco es así. Lo que ellas piensan de nosotros es lo que pensamos de nosotros mismos, y a su vez en lo que nos convertimos. Me pregunto, ¿cuánto cambiaría mi vida si permitiera
no que las voces de los demás, ni de mi esposa, ni mi esposo, ni mi familia, sino de la de los demás. No que la voz de los demás, sino la voz de Dios se convirtiera en ese espejo. En vez de las redes, sino la voz de Dios. En vez de la familia y eso que llegan y pullan, porque por ahí dice el refrán que no hay puya que más apriete, sino de la misma. Si yo permitiera que esa voz fuera mi espejo, sería otra cosa. Ahí entendería lo que Juan dice. ¿Cómo podría cambiar la forma en que me veo a mí mismo? O sea, piensen en eso. ¿Cómo te ves? Piensen un momento. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Fracasado tal vez? ¿Impotente tal vez? ¿Cómo te ves a ti mismo? Y ahora pregúntate, ¿cómo podría cambiar la forma en que me veo a mí mismo? ¿Cómo afectaría eso a mis relaciones con los demás? ¿Cómo emplearía mejor mi tiempo? Porque esa es la otra. Cuando el espejo es la red social, o cuando el espejo es esa influencia que te está haciendo daño, ¿con quién compartes más tu tiempo? ¿Con quién? Con la red social, ¿cierto? Con el personaje. Y si esto cambiara, ¿seguiría igual? Pues no, porque todo eso se caería y empezaría a compartir tiempo realmente con el que debo compartir tiempo, que es mi Señor Jesús. Y la otra pregunta es, cuando pasa todo esto, ¿cómo realmente definiría mi propósito en la vida? Es más fácil hablar de la gracia en términos abstractos o teológicos que vivirla o ponerla en práctica. Y realmente eso es lo que nos falta, poner la gracia de Dios ¿cómo? En práctica, no solamente superfluamente. Y hasta ahora, hermanos, realmente lo que tenemos que pensar es dedicar un tiempo, realmente dedicar un tiempo a recibir las palabras del Salmo. Vamos a la palabra de Dios, Salmo 139, verso 13 y 14. Salmo 139, verso 13 y 14. Salmo 139, 13 y 14. Dice la palabra de Dios, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Desde las entrañas, realmente hermanos, estos versículos han sido adoptados para hacerlo personal, para hacerlo tuyo. ¿Desde dónde nos formó? Mis entrañas. Es decir, que es mío. Tenemos que apropiarnos de ese tema. Mis entrañas, el vientre de mi madre. Han sido adaptados precisamente para eso, para hacerlos personal. Y mientras los lees y los meditas, tenemos que permitir que la verdad del infinito amor de Dios penetre profundamente cada corazón, porque tenemos que apropiarnos de esto, del corazón y del alma. ¿Quién crea las entrañas de cada quien? ¿Cierto? Eso es claro. Él creó tus entrañas. ¿Te formó en dónde? En el vientre de... No el caballo, ni el burro. ¿En el vientre de quién? De nuestra madre. Entonces, cuando eso llega, cuando realmente entendemos esa verdad, realmente podemos reflexionar en esto, y es que somos totalmente una creación maravillosa y una creación admirable por parte de Dios.
Él fue el que nos creó. ¿Sí entienden el término? Él nos creó de las entrañas, del vientre de nuestra madre. O sea, realmente está diciendo, yo te creé, yo te formé, mío eres tú. Miren lo que dice Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos ¿qué? Porque somos ¿qué? ¿Alguien acá que sepa leer? ¿Hechura de quién? Entonces, ¿quién te creó? Quiero que eso quede claro. ¿Lo sabíamos? Pero lo habíamos reflexionado. Somos hechura de Él, hechura suya. ¿Cierto? Somos creación de Dios, creado en Cristo Jesús, dice ahí, creado en Cristo. ¿Sí ves lo que dice aquí el apóstol Pablo? ¿Creado en quién? En Cristo. En Cristo. Para buenas obras. Y esas buenas obras, el Señor las preparó de antemano, ¿para qué? A fin de que las pongamos en práctica o por obra. Y miren lo que dice Isaías 43:1. Mas ahora, dice el Señor, ¿qué dice? Tú creado. Y después dice, Él te formó. Y después dice, no temas, porque yo te he redimido. ¿Qué es redimir? Es un término que nos recuerda que éramos pecadores y que teníamos que pagar un precio, que éramos culpables y que ¿quién lo pagó por nosotros? Por eso Él nos redimió. Y después dice, después de todo esto, de que dice que yo soy tu creador, que nos formó, que pagó el precio y que Él murió por nosotros, dice, yo te he llamado por tu nombre, y por último concluye, mío. Y si Él es de nosotros, ¿será que tenemos que tener miedo? No, no tengo por qué tenerlo, porque yo soy creación de Dios, como dice el apóstol Juan. Él me ama. Él me ama. Jeremías 31:3 también dice algo similar. Jeremías 31:3 dice así: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado. También nos dice lo mismo que estaba hablando Juan. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo. ¿Con qué? Fidelidad. ¿Qué es la fidelidad del Señor? La fidelidad del Señor es porque Él no cambia. Todo lo que dice aquí y lo que dice desde Génesis lo sigue diciendo y lo sigue cumpliendo. En cambio nosotros, ¿somos fieles? Pues no, nosotros no. Decimos una cosa hoy y mañana otra. Mas Dios no es así. Él sí es fiel, por eso sus promesas se cumplen siempre. Hermanos, realmente todos nosotros somos aquel el Señor ama. Jesús nos ama. Y esa es realmente nuestra identidad principal. Todos los días tenemos que clamarle al Espíritu Santo para que nos sea revelando esa identidad, para que nos recuerde quiénes somos en Cristo. Porque lamentablemente todos los días pasamos de un estado emocional a otro, pero no recordamos quién somos en Cristo, todo lo que nos está diciendo aquí el Señor. Mío eres tú, eres creación mía, yo te formé, yo te hice, Dios, tú eres mío. Y se nos olvida y seguimos sucumbiendo ante las cosas que nos pasan. Y así no debe ser. Y entonces, en primer lugar, vamos a hablar de algo, y es que pertenecemos a Él. Pertenecemos a Él. Vamos a ir a Efesios 1,
del 7 al 10. Efesios 1, del 7 al 10. Efesios 1, del 7 al 10. Dice la palabra de Dios. En Él, ¿en quién? En Cristo, ¿no? En Él tenemos la redención mediante ¿qué? El perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y una de las frases más importantes que vemos en estos versos que acabamos de leer es que encontramos en el Nuevo Testamento, es que vemos que se refiere a en Él, o también se refiere o a en Cristo. En Él, en Cristo. Mire cómo arranca. En Él tenemos la redención. O sea, no está diciendo en Elizabeth tenemos redención. Sí, no está diciendo en Henry tenemos redención. Está diciendo en quién. En Cristo. En Cristo. O sea, que no es por nosotros mismos, porque hermanos, si fuera por nosotros mismos estaríamos en la inmunda. Mal. Es en Cristo que tenemos todos estos regalos. Y dice que es mediante ¿qué? Mediante su sangre. Desde el Antiguo Testamento veíamos cómo eran los sacrificios para poder acceder al perdón, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento vemos cómo todo el pueblo de Israel lo que hacía que era hacer sacrificios de animales, ¿cierto? Entonces cogían a la cabrita, la degollaban, cogían esa sangre, la salpicaban sobre el trono, sobre el propiciatorio, y hacían todo este rito para que la gente pudiera acceder al perdón de los pecados. Pero tenía una falla, y era que lo hacían ¿sobre quién? Sobre el animal, y lo hacían una vez al año. Entonces, cuando llegaba el otro año, pues había una fila de mechudos tremenda. Yo digo otra vez, ni es que acá venimos por el perdón que cada año nos dan. Imagínense la fila de gente, un año entero, esperando el tema para poder ser perdonado. Pues otra vez les salpicaban la sangre y el tema un año. Hasta cuando el Señor dijo, tienen que aprender esto, porque consideren que únicamente por la sangre, por eso dice Efesios 2 lo que dice, solamente por la sangre hay redención de pecados. Únicamente por la sangre. Entonces ahorita no cogemos al cabrito, no cogemos a la oveja, no cogemos al ternero, sino que hay un carnero eterno que se sacrificó por cada uno de nosotros una sola vez, no año, sino una sola vez le bastó para el perdón de los pecados. Y ese es el Cordero de Dios. Por eso dice que fue mediante su sangre. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que dice Efesios 1:7. Y continúa diciendo conforme a las riquezas de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir conforme a las riquezas de la gracia de Dios? Vuelvo y repito, porque no es porque tú fueras muy buena gente. Porque no es porque, es que Elsa es una mujer intachable. Eso no hace nada mal, de hecho ya dejó de roncar. Eso me contó Lucho hace poco. Entonces Elsa es un lempo de mujer. No es por ella, no es por lo que hace o no deja de hacer, no es porque viene aquí todos los domingos, no es porque es muy entregada y su compromiso es al 100. No, simplemente porque al Señor le dio la gana. Y uno dice, uy, qué grosero es eso, pero así tenemos que verlo, porque el Señor quiso, no es por otra razón, y eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Gracia. Por eso dice él, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, porque tenemos mucha. Por eso es que uno se pregunta, pero es que el Señor, a veces se pregunta uno, pero es que el Señor no creo que me perdone otra vez esto. De eso se trata la gracia, que la gracia es abundante.
Pero eso no te da licencia para seguir pecando. Que algunos dicen eso, ¿no? Pues como todo es perdonado. Cuando uno ya empieza a pensar eso, sencillamente es que tú no entiendes de qué trata la gracia. Y después dice, con toda sabiduría y entendimiento, porque no solamente nos da eso, sino también eso, sabiduría y entendimiento para que entendamos qué significa la gracia. Termina la segunda parte diciendo, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito. Mire lo bueno que dice acá, que de antemano estableció Cristo. Eso nos da un poco más de peso a decir, hombre, es que no soy yo. Él de antemano lo fraguó todo para que yo me encontrara bajo el manto de su gracia, planillado en su lista. No, aquí entra fulanito, llegas allá al día, ¿cómo se llama usted? No, mi nombre es Anderson Cárdenas. Sí, acá lo tengo registrado hace años. ¿Y usted? Pues que se haya convertido hace 5 minutos. Pero él ya lo tenía planillado desde las entrañas de cada quien. Eso habla mucho de la predestinación. No vamos a hablar de eso ahora. Pero sí, él lo tenía uno planillado desde mucho antes. Él sabía qué vamos o no qué vamos a hacer. Y dice por último, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra. ¿Cuándo es eso? Es al final de los tiempos. Reúne todas las cosas, todas las coloca en orden, como deben ser. Entonces, el primer punto les decía que se llama como pertenecemos a Él. Y todo esto que acabamos de leer en Efesios 1, del 7 al 10, nos habla de eso, de pertenencia. Nos perdona. Primero, pues que tenemos la redención mediante su sangre, que realmente todo es conforme a su gracia y que realmente Él fue el que lo quiso, no es de nosotros. Por eso es que pertenecemos a Él. Tienes que tenerlo claro. ¿A quién perteneces tú? ¿Quién eres tú? En el momento en que yo lo tenga claro, yo ya sé cómo es mi vida y cómo debe ser. Porque si no lo tengo claro, voy a seguir tambaleándome, voy a seguir tropezándome. Y voy a seguir sufriendo como no debería sufrir. ¿Tendremos aflicciones? Pues claro que sí. Pues dice la palabra de Dios que las debemos tener. Pero ¿usted está obligado a sufrir por eso? No, porque ¿quién es nuestro Padre? Pertenecemos a Él. Señor. Una de las frases más importantes que podemos encontrar en el Nuevo Testamento es esa: estar en Él o estar en Cristo. Y se refiere precisamente a eso, a que nosotros como creyentes le pertenecemos ahora a Cristo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, que es lo que dice el verso número 7. Y les pregunto a esta hora, ¿qué significa entonces estar en Él? Porque eso es lo que nos dice Efesios 1, 7. ¿Qué significa estar en Él? Aquellos que por la fe, y ojo a esto, aquellos que por la fe, eso es lo que significa. Estar en Él significa que aquellos de nosotros que por la fe recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿cómo somos vistos por el Padre? No somos vistos por el Padre como en Cristo. Voy a tratar de ir un poco más profundo. ¿Nosotros merecíamos el perdón? No. Pero aún así no lo entregaron. Y entonces tenemos que ver a Dios como esa persona que es justa, sí, que está llena de amor, sí, pero realmente es un equilibrio entre justicia y amor. No puede ir por un lado, solo amor, como hablan muchos. No, es que Dios perdona todo, porque no, Él es también justo. Entonces hay un equilibrio ahí. Pero ¿qué pasa cuando
cuando ya llega el tema de la redención. Yo soy culpable, ¿sí? Y yo pongo siempre este ejemplo. Digamos que usted es señalado por haberse robado una compota. Hoy usted en el supermercado tenía mucha hambre y se robó una compota. Usted es ladrón. ¿Estamos de acuerdo? Usted es un ladrón. Resulta que el dueño del supermercado reconoce que usted como que pues tiene sus errores y el tema y él, porque él lo quiere así, ¿no? Él dice, ¿sabe qué? Voy a perdonarlo. Voy a perdonarlo y el tema. Pero resulta que nuestra sociedad tiene leyes, ¿cierto? Nosotros ante la sociedad, ¿cómo estamos? O él, el que se robó la compota, ante la sociedad, ¿cómo es? Culpable. Pero el señor del supermercado decide, no, a mí no me importa, yo quiero declarar lo justo. Yo quiero declarar lo que él es inocente. Es más, la compota era mía, tranquilo, no pasa nada. Pero de todas formas, ante la sociedad, sigue siendo un ladrón. ¿Qué se necesita para declarar realmente a este hombre inocente? Se necesita que la misma sociedad expida un decreto tal vez en donde digan que el señor es inocente. Entonces llegan y hacen un juicio. Ah, bueno, está bien, no, pues no quisieron que lo dejáramos ahí. Bueno, está bien, vamos a hacer el juicio. Entonces reúnen a todo el mundo en el juicio y el señor contrata, no, señor no. Ustedes saben que todo juicio tiene que tener un fiscal y el abogado. Entonces el fiscal está allí y el fiscal está de tu lado, pero el abogado no. Obviamente el abogado está haciendo presión. ¿Usted sabe quién es el abogado? O bueno, al contrario, como sea. Del abogado no he visto muchos CSI últimamente. ¿Sí, cierto? El fiscal siempre está a favor del Estado. ¿Sí es así? ¿O es al contrario? Bueno. El fiscal está al lado del favor del que cometió, digo, al lado de la ley, pues, me imagino. Y entonces el fiscal va siempre a empujar a que lo condenen. Y el abogado, pues, va a empujar para que no lo sea. Entonces el abogado está representando en este momento al señor del supermercado. Digo, al acusado. Y resulta que por esos azares del destino, no sé qué pasó ahí, porque eso es lo que tenemos que pensar, no sé qué pasó ahí, porque eso se llama gracia, y entonces declaran al señor inocente. Entonces el juez emite un decreto, no sé cómo se llamará, si eso tiene resolución, dictamen, dictado, juicio, bueno, como sea, una sentencia, ¿cierto? Ya una sentencia en que el señor es inocente y usted ya tiene el papelito. ¿El señor es inocente ahora sí? Lo declararon inocente, ¿por qué no? Demuéstreme que sí, aquí está la sentencia, soy inocente. Pero sigue siendo culpable, él se robó la compota. Ese es nuestro estado. Tal cual. Somos culpables, pero alguien nos declaró inocentes. Legalmente hablando, somos inocentes, pero no lo somos. Así funciona esto. Por eso dice el Señor que nos declaró, ¿sí? Declarar es eso, porque hubo una sentencia que tú eras culpable, pero Él nos declaró. ¿Por qué hace eso el Señor? Porque es justo. Resulta que es que el Señor no puede dejar pasar esto. Nuestro pecado no lo puede dejar pasar. Entonces llega Satanás y le dice al Señor, es que alguien tiene que pagar. Y realmente esos hermanos, porque Él es el acusador. Dice, usted no puede dejarlo al inocente. Alguien tiene que pagar por eso. Alguien tiene que pagar por el pecado de este y de este. Entonces nuestro Señor Dios dice, ya cansado, dice, ¿sabe qué? Ya me mamé eso, Cirilí. Está bien. Voy a hacer justicia. Voy a mandar a mi propio hijo. Para que pague no solamente por el pecado de él, sino de él con su propia vida. Y ahí sí Satanás. Y efectivamente el Hijo de Dios muere en la cruz, dándoles el pecado no solamente presente, sino futuro. No solamente futuro, sino también pasado. O sea, Él me perdona mis errores pasados, mis pecados pesados, mis presentes y futuros. Por eso es que es continuo.
El pecado es continuo y eso es gracia. Si no lo entendemos, la mecánica, cómo funciona, realmente no vamos a entender cuál es nuestra identidad en Dios, en Cristo. Entonces, eso significa estar en Él, por la fe, y esa es la fe que tenemos. Por la fe nosotros recibimos a Jesús, nosotros recibimos a nuestro Señor y nuestro Salvador, y somos vistos por el Padre por medio de Cristo. O sea, el Padre no te ve a ti directamente, Rodrigo, no, sí, mi hijo, no, Él a quien ve. Por medio de Cristo te ve a ti, porque si me viera a mí directamente, no entro. Es por medio de Cristo que me ve y por eso me declara justo. Entonces, como nos ve en Cristo, realmente Él declara eso. Somos justos y somos amados por Él. Entonces, cuando ya nos declaramos así, el Señor dice, somos herederos. Y somos herederos de muchas de las promesas. Y como hijos de Dios, vivimos en dos realidades. La primera de ellas es que vivimos en lo natural. En esta ciudad, a Bogotá, la localidad, el tema, vivir en esta ciudad. En el caso de Pablo, en Éfeso, porque dice el verso, allá arribita en Efesios 1:7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios, nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Entonces, estar en Él nos da dos escenarios, el natural, esta ciudad, aquí, ahora, y otro estado que es también vivir en Cristo. Vivimos en dos lados, naturalmente en este mundo, pero también ¿en dónde? En Cristo. Y cuando decimos en Cristo, es teniendo en cuenta todas esas promesas y cómo somos declarados ante Dios. Eso es nuestro interior. Como todo hijo, porque somos hijos de Dios, aquí también hay dos escenarios. Todos somos creación de Cristo. Todos somos creación de Dios, pero únicamente los que somos salvos somos hijos de Dios. ¿Ves? O sea, está el homosexual y todo el mente y la gente que está afuera que es inconversa y el tema, todos son creación, todos. Dios los creó a todos, pero hijos es diferente. Por eso es que somos adoptados. ¿Siguen el término? Porque no somos hijos naturales. Como no, yo nací de una vez. No. Hubo un proceso ahí de transformación y cuando hay un proceso de transformación es porque realmente tenemos que sentirnos como adoptados. Porque no éramos así. Estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y realmente cuando nos adopta el Señor entramos a ser parte de su familia como hijos. Y por eso Él nos dice que somos herederos en Cristo. Vuelve el término, ¿ven? En Cristo. Cristo es el príncipe, pues es el Hijo de Dios. Y cuando nos dice coherederos con Él, es que estamos en la misma posición. Tenemos los mismos privilegios, pero porque estamos en Cristo, no por nosotros, porque estamos en Cristo. Entonces, como todo hijo, lo primero que se forma en cada hijo de Dios es ¿qué? Es la identidad. Es decir, ¿quién soy yo? Y si sabemos esto de que soy por lo que soy en Cristo, pues no tenemos problema. Esa es mi identidad. Soy lo que soy en Cristo. Asimismo, el apóstol Pablo nos quiere decir cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Es muy importante, hermanos, saberlo, porque podemos tener muchos años viviendo como cristianos. Muchos. 30, 20, 40, muchos años viviendo como cristiano, pero usted no tiene ni idea de quién es usted. Es más, usted puede coger una persona de esas que lleva 30, 40 años y decirle, oiga, ¿usted está seguro de que es salvo? Y muy seguramente con 30 y 40 años ellos van a titubear. Yo creo que sí, hermano. Con 30 años usted dice, yo creo que sí. Pues ha perdido el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante saberlo, porque
Porque puede llegar a pasar que con tanto tiempo, si usted no tiene claro quién es en Cristo, va a vivir frustrado toda su vida. ¿Por qué? Porque usted está haciendo lo que una iglesia le manda hacer. No hagas tal cosa, no hagas tal otra, métete a esto, ora de esta manera, lee de esta manera, y siempre hay una metodología para eso, porque para que haya un paso a paso somos los primeros en ser llamados. Necesitamos un paso para todo. Necesitamos los 10 primeros pasos para todo. Tienen que darnos una lista, porque sin la lista no podemos actuar. ¿Tiene que haber un paso a paso para todo? Yo creo que no. Si yo sé quién soy en Cristo, no debo por qué tener una lista. Yo sé qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer ya. Y de esa manera, con tantas listas y con tantas cargas, pues me frustro. Va a llegar un momento en que, no, yo no hago, ¿por qué no haces esto, hermano? No, porque la iglesia me dice que no, que está prohibido. ¿Realmente esa es la respuesta? Cuando tú tengas claro por qué no tomas, cuando tú tengas claro por qué no haces esto, y que no es porque te diga el pastor, sino porque realmente lo sientes de esa manera, porque así lo concibes, entonces ahí es donde tienes claro quién eres en Cristo, no porque te lo diga nadie. Sí, es a lo que ven a lo que yo me refería con el espejo. El pastor. Desafortunadamente, hermanos, el pastor es uno de esos espejos que se está tirando a la gente. No, yo no veo porque es que el pastor qué dirá. No, no es porque lo diga el pastor. Porque usted lo siente en el corazón. Es porque está mal. Es porque estoy pecando. Es porque me siento mal. Es porque cada día que lo hago realmente me siento cochino conmigo mismo, sucio. Por eso no lo hago. No porque lo diga una iglesia. O no porque esté en una lista. Cristo ganó una victoria para nosotros, pero resulta que vivimos frustrados, agobiados, llenos de carga, llenos de peso. El Señor quiere que sea libre, pero vivimos con peso y con carga, cuando el Señor no quiere eso. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Una religión? ¿O realmente ser libre? Tener una relación, eso ya es otra cosa. Amarlo como Él quiere que te ame. Es como cuando vamos a un crucero y todo está incluido. A un crucero y allá trague todo lo que quiera. Tomen todo lo que quieran. Todo está incluido, todo está pago. Entonces usted llega y va y... ¿Será que si me como este postrecito me lo van a cobrar? Hermano, todo está incluido. ¿Será que si me tomo esta cervecita me la van a...? Todo está incluido. Es como la misma posición. El cristiano se pregunta, ¿será que si hago esto, cómo te sientes? No, pues, como que no. Ah, bueno, eso es pecado. Para de contar. Así funciona. No es porque esté en una lista, es porque está ahí en la palabra. Y si no está, entonces, ¿cómo te sientes? ¿Te acuerdas de lo que vimos hace 8 días? Si no está, ¿cómo te sientes? Ayer me decía mi esposa, mira este verso que en Levítico sí dice de los tatuajes. Y yo me puse a mirar y en Levítico sí está lo de los tatuajes. Y yo le decía a ella, bueno, entonces yo me voy a poder ir al infierno, yo tengo un tatuaje. Y le decía, entonces vayas un verso más arriba. Y un verso más arriba dice que no nos tenemos que rapar la cabeza ni dejar crecer la barba. Digo, ni cortar la barba. Entonces yo, pucha. ¿Qué hacemos ahí? Porque si cumplo uno y no cumplo lo otro, o cumplimos o no cumplimos, entonces ahí es donde viene lo que le decía yo hace 8 días. Sentido común, discernimiento, contexto. Hay cosas que la Biblia no dice, y no por eso voy a hacerlas. Sentido común. ¿Te sientes bien o te sientes mal haciéndolo? ¿Estás bien o estás en paz con Dios al hacerlo o no hacerlo? Porque si te sientes mal, y decíamos, hay algunos que no es pecado comer carne de cerdo, y se atragantan todo lo que quieren, y usted les pregunta, ¿usted cómo se siente con Dios con eso? Yo bien, papito Dios hizo toda la carne del mundo y me dijo que comiera todo porque para eso. Y el hombre se siente bien, perfecto. Pero hay otro que dirá, uy, qué marrano este man.
Uy, no. No, además ese cerdo, todo lo cochino y no, todo inmundo, eso no, yo. Para él es pecado y ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? Si se siente mal es pecado. Y si vamos más allá, vamos con la música, con el tema, también es igual. Si usted se siente bien escuchando a las hermanitas Calle, hágale, hermano. Para mí, aparte que es una porquería de música, es pecado. Si usted solamente escucha alabanzas y el tema y no concibe otra música, pero yo no voy a servirle como piedra de tropiezo a decirle a usted, no, escuche Black Sabbath que es bueno. Y no es diabólico porque no voy a hacer eso porque sería servirle piedra de tropiezo. Me hago entender y a eso se refería Pablo. A eso se refería Pablo. Y a eso es lo que el Señor habla o llama libertad. ¿En quién? Cristo. Es en Cristo, no es tuya. ¿O te sientes en Cristo? ¿Cuál es tu identidad en Cristo? No, que es que yo prefiero a los Tigres del Norte. Para mí es abominable, respetable, no lo voy a colocar en presencia tuya porque para ti es malo. Yo lo escucho solito en el baño. Que para mí está bien, yo puedo con eso. Ah, bueno, listo. Si te sientes bien con eso. Me hago entender. Así se maneja el pecado. Claro. Si usted ve que eso no está ya involucrando e interfiriendo en su relación con Dios y el tema, eso eres tú y es la libertad. Entonces, vamos a hablar de 10 cosas que mencionan las Escrituras que están en el Nuevo Testamento y que nos dice quiénes somos en Cristo, para que las tengamos allí, las atesoremos. En primer lugar, está Efesios 2:5 y nos habla de que estamos vivos con Cristo. Miren lo que dice allí. ¿Nos dio vida con quién? Nos dio vida con Cristo. Aún cuando estábamos como, lo que ya hablamos, aún muertos, tenemos que reconocer que no éramos nadie, estábamos muertos en pecado. Pero el Señor, ¿qué pasó? Nos dio vida. Entonces, en primer lugar, estoy vivo, pero estoy vivo con Cristo. Y en último lugar dice, por gracia, es un regalo porque Él quiso, no porque yo soy bonito, ni soy simpático, sino que siempre traten de cuando diga gracia, traducirla en su mente como porque Él quiso, o porque Él le dio la gana. Porque Él quiso, ustedes han sido salvos. Él no salva entonces por mí, por lo que soy, no, por lo que Él quiso, porque Él se le pegó, porque es Dios. Amén. Entonces estoy vivo con Cristo. En segundo lugar, vamos a ir a Romanos 8:2. Romanos 8:2. Y Romanos 8:2 nos dice, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en segundo lugar, somos libres. ¿Libres de qué? De la ley del pecado y de la ley de la muerte. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Soy libre de la ley del pecado. Y no porque lo vuelvo y repito, véanlo así. No por mí, sino por Cristo. Todo este discurso se trata de Cristo. Entonces soy libre de la ley del pecado. ¿Qué me exigía el pecado? La muerte. Se tenía que morir, yo tenía que morir, pero nos liberaron. ¿Se acuerdan del ejemplo del supermercado? Nos liberaron, nos declararon justos, pero somos pecadores. Entonces, ¿solamente por quién? Por Cristo. Somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, ¿recuerdan? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, en tercer lugar,
En Cristo dice que somos ¿cómo? Santos. ¿Y qué más? Sin mancha. Hay otras versiones que dicen sin vergüenza. Que todos somos sinvergüenzas. Sin vergüenza o sin mancha. Entonces, somos santos y sin mancha. ¿Qué dice? Delante de Cristo. Entonces, soy santo en Cristo y también sin mancha o sin vergüenza o sin culpa delante de Él. Vamos a 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Me encanta ese. 1 Corintios 2:16 dice: ¿quién ha conocido qué? La mente del Señor. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor? Más sin embargo, dice en segunda parte, dice Pablo, nosotros, por nuestra parte, tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Tremendo, ¿no? Me encanta que me digan a mí, no, tienes la mente de Cristo, y me dirían, nah. Pero sí, mire lo que dice ahí. Podemos conocer en cierta parte qué es lo que hay en la mente del Señor. Que no es nada más ni nada menos que lo que hay en la Escritura. Eso es todo. Entonces, en cuarto lugar tenemos la mente de Cristo. En quinto lugar, Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Esa creo que la conocemos muchos, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿En quién otra vez? No es por ti. Lo va a hacer en ¿cómo? En Cristo Jesús. Entonces, allí en quinto lugar tenemos la paz de Dios. Yo creo que es el regalo más importante. Nos puede pasar de todo, hermano. Escasez, enfermedad, pero si tú estás en paz con eso, a veces llegan las noches y tú no puedes dormir porque tienes algo en la cabeza, no tienes paz, algo pasa allí, le das vueltas y le das vueltas, aunque yo sé que mi Dios es todo, entonces te paras, oras, pero sigues sin tener paz. A veces se te olvida que es en Cristo Jesús, tú no puedes solo, es en Cristo que tienes paz. Por eso dice, y la paz de Dios, esa que tú no entiendes, esa que tú no comprendes, la que ¿qué? La que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué pasa entonces con eso? Es esa paz la que cuidará nuestros corazones, no la que da el vecino ni la que da el mundo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en sexto lugar, Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4 nos habla de que ustedes, o sea nosotros, queridos hijos, ¿somos de quién? Y han vencido ¿a quiénes? A esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? ¿Quién está en ustedes? ¿Quién está en el mundo? ¿Quién es más poderoso? Entonces aquí en esta parte tenemos al más grande viviendo dentro de mí, dentro de nosotros. Y es más poderoso que el que está afuera. Bueno, amén. En séptimo lugar, Filipenses 4:13. Este lo conocemos muy bien, ¿no? Ay, hermano, voy a empezar el gimnasio. ¿Sí? ¿Será que sí puede? Con ese reumatismo y esa artritis. No, hermano, ¿qué le pasa? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Será que es así que lo debo tomar? No, hermano, hay que entender el contexto, ¿no? Esto fue contexto histórico y contexto bíblico. ¿Cómo fue escrito esto? Con esta gente en prisión, con Pablo en prisión.
Y obviamente todo lo puedo en Cristo. Ahí sí adquiere más relevancia. Bueno, ahí sí, todo lo puedo en Cristo. Claro, estoy en prisión, estoy sufriendo persecución, me van a torturar, me quieren matar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es para las estupideces que nosotros pensamos. Pero entendiéndolo de esa manera podemos decir aquí en séptimo lugar que puedo hacer todas las cosas en Cristo. En Cristo, las cosas que a Él le interesan, no las del gimnasio. ¿Por medio de quién? Todo lo puedo en Cristo que me levanta para hacer las cosas que su propósito indica, que me fortalece. Amén. En octavo lugar, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 también lo conocemos muy bien. Por lo tanto, otra vez la palabra, ¿sí ven? Es muy importante, si tenemos esta identidad y la reconocemos que somos en Cristo, entonces si viene lo demás, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ahora todas las cosas son hechas nuevas, pero solamente si ¿qué? Si reconocemos nuestra identidad en Él, así como Juan, si reconocemos que somos amados por Él. Somos una nueva criatura en Cristo solamente si estamos en Él. Es fácil de entenderlo. Noveno lugar, también la conocemos muy bien, Romanos 8:37. ¿Cierto? Más que vencedores, también la conocemos muy bien. En todo esto, pero todo esto ¿qué es? Volvemos al contexto histórico, ¿qué pasaba ahí? Lo mismo. Todo tenemos que entender que es un propósito divino. Hay un propósito divino metido allí. Y cuando me dice a mí que somos más de vencedores es porque realmente sigo el propósito de Cristo. Sigo el propósito de Dios y se me pueden presentar muchas cosas. Ahí sí yo llego y digo, no pasa nada. Somos más vencedores por aquel que nos amó. Aquí vuelve y dice Juan, que nos amó. Juan dijo eso, ¿se acuerdan? Allá en Juan 23. El discípulo amado, por medio de aquel, ¿quién? Otra vez de nuevo, por medio de Cristo, somos más que vencedores. Décimo lugar, 2 Corintios 5:21. Sin embargo, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como ¿qué? Pecador. Hasta ahí ¿a quién está hablando? Porque Él no cometió pecado, o tú lo hiciste. Todos somos pecadores, pero hubo uno que no cometió ninguno, fue Cristo. Por nosotros Dios, el Papá, lo trató como pecador. Y al tratarlo como pecador, su presencia se retiró de Él. Por eso Él tenía tanto dolor y tanta tristeza. Pero pasó eso ¿para qué? Para que en Él, otra vez la palabra, ¿en quién? En Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. ¿Se acuerdan el ejemplo del supermercado? Ahí está. Yo creo que no se les va a olvidar el ejemplo de la compota. Decíamos que todo esto que acabamos de leer pertenece al primer punto. ¿Y el primer punto qué era? El primer punto era que pertenecemos a Cristo. Ahora vamos a hablar del segundo. El segundo habla de que somos herederos y coherederos. Herederos y coherederos. Vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios 1 del 11 al 12. Efesios 1 del 11 al 12. Dice allí la palabra de Dios, Efesios 1 del 11 al 12. En Cristo, otra vez la palabra, ¿cómo empieza? En Cristo. También fuimos hechos como herederos. ¿Por qué? Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de ¿qué? De su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Les voy a traducir.
Primera de Helber dice así: en Cristo, en el Señor, también tenemos derechos. Estamos al igual que Cristo en las mismas condiciones. Primera de Helber. Pues fuimos planillados según el plan del Creador del universo, conforme a lo que Él se le dio la gana, conforme a lo que Él quiso, por cuenta de su propia voluntad, a fin de que todos nosotros, que tenemos la confianza en Él, de que íbamos a ser salvos, seamos para la gloria y para que le demos la alabanza al único que tiene el poder y la gloria por siempre. ¿Lo entienden de esa manera? Es fácil de entender así. Ahora, cuando los papás tienen mucho dinero y dejan una herencia, ¿quién de ustedes ha recibido alguna herencia? Nadie tiene plata, ¿sí ve? ¿Usted sí tiene herencia? ¡Uy! ¡Qué belleza! Hay que caerle para que gaste algo. Pilar recibió una herencia porque tiene mucho dinero de sus familiares. Recibió una herencia. ¿Cómo la recibiste? ¿Te cobraron por ella? Chicken. ¿Te cobraron por la herencia? La herencia es gratis. Otra cosa es que los abogados te quieran sacar patajada por el tema de la notaría, pero la herencia en sí, ¿cómo es? Gratis. Gratis, tú la recibes gratis. Eso quiere decir el verso anterior que trataba de traducirlo a mi manera de pensar, para que lo entendamos un poco mejor. Pero la herencia, o sea, los hijos reciben la herencia de sus padres sin ningún costo. Sin ningún costo. Y con mucha alegría, porque de pronto estaban en la inmunda, uy, una herencia, obviamente. Entonces, ¿cómo debemos recibir la herencia? Es gratis, ¿cierto? ¿Y cómo la recibes? Con mucha alegría. Porque es algo por la cual ni usted ni yo trabajamos. ¿Tú trabajaste por la casa de tus padres? ¿Sí ve? De chévere. Entonces, ¿cómo iba a quedar? ¿Cómo iba a caer una herencia de ese tipo? Pues bien. Por eso estoy. De hecho, Pablo menciona que como hijos de Dios somos herederos de Dios, porque es el Padre, y coherederos ¿con quién? Porque tenemos los mismos derechos, estamos al mismo nivel que su hijo, porque también somos hijos, aunque adoptados, somos coherederos con él. ¿Listo? En tercer lugar, sellados. ¿Somos sellados por quién? Por el Espíritu Santo. Sellados por el Espíritu Santo. Vamos a ir a Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Dice allí la palabra de Dios. En Él. Cuando decimos en Él, ¿de quién? Otra vez lo mismo, ¿no? En Cristo. En Cristo. En Él también ustedes, o sea, todos ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad. ¿Cuál es el mensaje de verdad? Lo que hay en sus manos. La Biblia, la palabra. Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y no solamente lo oyeron, sino que ¿qué? Lo creyeron. Fueron marcados, como los ganados, ¿no? Entonces, como el Señor ahí con su varita, con su coso ese con que marca a la gente. El Espíritu Santo llega y pasa. ¿Leíste el evangelio? Sí, Señor. ¿Lo creíste? Sí, Señor. Y él ya sabe si es verdad o no. Y tu marca. Por eso dice el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron. Ellos fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, ¿qué? Marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. O sea, no es que me vayan a marcar y me vaya a doler, porque eso duele, sino que la marca de cada creyente que realmente ha creído la palabra, que es el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo es porque no has creído. Así de sencillo. Si no tienes la marca del creyente, hermano,
La marca del real creyente, el creyente verdadero, es el Espíritu Santo. Y dice allí, esa marca, o sea, el Espíritu Santo, garantiza esa herencia que hablamos arriba. ¿Recuerdan la herencia? Garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando venga el Señor por segunda vez. Entonces, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Lo más importante para el Señor no son tus títulos, ni tu trabajo, ni si tienes un buen puesto, un buen negocio. Lo más importante para Dios es su propia gloria. Y para eso vivimos en este mundo. Para darle la gloria al Señor siempre, en cada actividad, en cada cosa que hagamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. En cuarto lugar, la oración. Lo que Pablo ora por cada creyente. Y eso lo vemos allí en Efesios 1, del 15 al 20. Efesios 1, del 15 al 20. Dice la palabra de Dios. Por eso yo, ¿quién? Pablo. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis ¿qué? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sea iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales o celestes. Unas cositas allí para tener en cuenta. Lo que habla Efesios 1, 15, 20. La importancia de la oración. Aquí Pablo está orando por esas personas que, como ya venimos hablando, son personas que han sido selladas por el Espíritu Santo, son personas que entienden cuál es la identidad de Él con Cristo, y Él empieza a orar por ellos. Y en palabras más, palabras menos, aquí hay algo muy importante, es que dice que pido que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Ojo eso, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. ¿Cómo obtengo yo el espíritu de sabiduría? Salmos dice que la sabiduría el Señor la da a todo el que ¿qué? A todo el que la pide. Y hay otro, el de revelación. ¿Cómo usted tiene la revelación del Señor? Sin relación no hay revelación. Señor, revélame tus planes. Señor, revélame tus designios. Pero no le voto ni 5 minutos al día a mi relación con Dios. ¿Usted cree que le va a revelar algo? No. La relación lleva a la revelación. Sin relación jamás habrá. Sin relación jamás habrá revelación. Y sigue diciendo, ¿para qué quiero yo el espíritu de sabiduría y para qué quiero yo el espíritu de revelación? Dice Pablo, para que lo conozcan mejor. Hermano, no es la revelación, Señor, revélame cuáles son los 4 últimos de la lotería. Señor, revélame en qué va a caer el chance. Señor, revélame si me voy a morir mañana. A Dios le tienes sin cuidado tus necesidades. Él te suple, sí, pero Él no es prioridad. Simplemente todo eso es ¿para qué? Dice Pablo, para que lo conozcan mejor. O sea, para que desarrolle esa relación. Es como un amigo. Si yo soy bien parcero de Rodrigo,
Mañana le digo, Rodrigo, entonces que me va a prestar ahí 2 milloncitos. Rodrigo es mi amigo. Y muy seguramente, como él es muy pudiente, me va a decir, claro, Roberto, 2 millones. Pero si yo no soy amigo de Rodrigo y no tengo esa relación ni nada, le digo, Rodrigo, me va a prestar 2 millones. ¿Qué le pasa? Yo a usted ni lo conozco. Yo a ustedes les he contado y varias veces me ha pasado. A mí me llaman, la última vez me llamó, bueno, no sé si fue esa la última vez. En todo caso, había una señora, no tengo ni idea quién es, número desconocido, ni la foto, no conocía. Supuestamente ella sí me conocía a mí, yo no. Ay, pastor, me habló así. Ay, pastor, lo que pasa es que estoy mal, tengo no sé cuántos hijos, no sé qué, y ahorita viene lo otro, y estoy mal, aunque quería llamar a usted para ver si usted me da para los pañales. Y yo, no, es que yo a usted no la conozco. Ah, pero pues como es pastor, yo como soy pastor voy a suplirle de pañales a todo el mundo. Y aunque suele duro, es la verdad. Y eso mismo le dije, haga de cuenta que es la relación que tú tienes con el Señor. Si tú conoces al Señor, todos los días te relacionas con Él, muy seguramente no estarías pasando por esto. Pero como no, entonces tienes que acudir a mí, que tampoco me conoces, para pedir algo que no te voy a dar porque no te conozco. Yo no sé si es verdad, no sé si es mentira, pero no, yo no te conozco y por lo tanto no. Y así pasa, es crudo, sí. Puede que sea verdad, puede que sea mentira, no tengo ni idea. Pero si tú no conoces a una persona, pues difícilmente vas a hacer ese tipo de cosas. En cambio, si yo la conociera, si fuera de la iglesia, claro, hermana, de una, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde voy? Venga por ellos, voy por ellos, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque hay una relación, porque me conoce, yo la conozco. Igual pasa con el Señor. Tú no le puedes pedir nada al Señor si tu relación es cero. Jamás. Por último, hermanos, vamos a hablar de que Cristo es nuestra cabeza. Nuestra cabeza. Vamos a ir a Efesios 1, 21 y 23. Efesios 1, 21 y 23. Dice la palabra de Dios, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, Dios sometió todas las cosas al dominio ¿de quién? Otra vez lo mismo, ¿de quién? De Cristo. Y lo dio como ¿qué? Como cabeza de todo. De todo. ¿A quién? A la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo, hermano. Por encima, por eso dicen que es el nombre que es sobre todo nombre. Por encima de su dificultad, por encima de la enfermedad, por encima de las cosas que estás pasando, de tu frustración, de tus temores, de absolutamente todo, de la tristeza, por encima de todo, del gobierno, de toda autoridad, de todo poder. Y mire que dice que de todo dominio. Cuando habla de todo poder y dominio, está por encima de todo principado y de toda hueste de maldad. ¿Quién está por encima de todo eso que les mencioné? Y dice aquí, no solo de este mundo, sino del venidero. O sea, por encima de todo eso, Dios sometió todas las cosas al dominio ¿de quién? De su Hijo. Por eso Él es importante. Por eso dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará ante su presencia. Porque fueron hechas las cosas por y para Él. Por eso es importante, por eso es que es Cristo nuestra cabeza y nosotros el cuerpo. No solamente toda la iglesia de Él, todas las personas, la iglesia es un conjunto de gente, es el cuerpo donde la cabeza es Cristo. Por eso hace la similitud de nosotros con la pareja, ¿cierto? ¿Qué hace el varón en la pareja? La cabeza. Por eso es que Cristo se proclama así, la cabeza de la iglesia, y esa relación que nosotros hacemos con nuestra pareja es la misma relación que Cristo hace ¿con quién? Con la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos ¿qué? El cuerpo, amén.
Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Amado Rey, Señor, te quiero dar gracias a ti, Dios amado, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más quiénes somos en ti. Gracias, Padre Dios, por enseñarnos de nuevo nuestra identidad, recordarnos que hemos sido creados por ti, que hemos sido creados para buenas obras, Señor, por medio del ejemplo de tu amado Hijo Jesucristo. Por recordarnos, Señor, que hemos sido redimidos por tu sangre, que hemos sido fortalecidos por ti, Padre. Que tú nos proporciones esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Porque a veces nos encontramos decaídos, a veces nos encontramos, Señor, totalmente angustiados, Señor, totalmente destrozados, rendidos, nuestros brazos tal vez ya no se levantan. Y es cuando tú llegas, Señor, con esa paz, una paz que no da el mundo, Señor, sino que solamente la da tu Hijo, y nos la entrega, Señor, como un regalo. Es por tu gracia, Señor. Esa misma gracia, Señor, que nos ha declarado justos, Señor, aun cuando somos realmente culpables. Nos has dado, Señor, el privilegio de ser herederos, Señor, contigo, y coherederos con tu Hijo, nuestro amado Señor Jesús. Gracias, Padre Dios, por enseñarnos, Señor, que en ti realmente lo podemos todo, Padre. Recordando, Señor, esta identidad, Señor, podemos acercarnos, Señor, al lugar de tu presencia, Padre. Poder entender que realmente también tenemos la mente de Cristo. Entendiendo, Señor, tu voluntad, Señor, podemos comprender, Padre, que solamente relacionándonos contigo podemos entender la revelación del Padre. Enséñanos, Padre Santo, a acercarnos un poco más a ti, a saber más de ti, para que la revelación sea una realidad en nuestras vidas. Danos la sabiduría, Señor, así como oraba, Señor, el apóstol Pablo, para que por medio del Espíritu, Señor, alimentemos ese espíritu de revelación, Señor, ese espíritu de sabiduría, Señor, que mora en nosotros. Gracias te damos, Señor, por cada bendición. Gracias te damos, Señor, por el poder de tu palabra que penetra en nuestros corazones como una daga, Señor, totalmente afilada, enseñándonos estas verdades, recordándonos estas verdades para poder entender quiénes somos en ti. Gracias te damos, Señor, y te hemos orado, Padre misericordioso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.